Todos, como representante del Ayuntamiento, junto a mi compañero de equipo de gobierno, Segundo Ávila, que me acompaña esta tarde, en primer lugar, por supuesto, dar la bienvenida a este magnífico y precioso edificio Guillermo Pérez Villalta y disculpar la ausencia tanto del señor alcalde, que se encuentra fuera por motivos de agenda, como de nuestra compañera delegada de Cultura, Pilar Pintor, que igual por motivos de agenda pues ha tenido que ausentarse en esta tarde. Si me dice que os traslade todo su cariño porque, como bien sabéis, pues está muy implicada desde su delegación en todo lo que huele a Algeciras fantástica. Literatura es lo que nos une aquí esta tarde, en el nombre de Howard Phillips Lovecraft, y desde sus textos recorrerá toda la arquitectura de sueños que configura este edificio, como decíamos, el Guillermo Pérez Villalta, cuyas estancias mágicas y mitológicas imaginamos habitadas por los espectrales personajes del autor de los mitos de Cthulhu, formando parte ya del esperado tributo literario con el que Algeciras Fantástica rinde este año homenaje a los escritores comprometidos con esa literatura fantástica y de terror que tan importante espacio ocupan en este evento cultural de primer nivel, referente internacional de las artes fantásticas y de terror, felizmente recuperado y consolidado en Algeciras y que tanto enorgullece a nuestro ayuntamiento y equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza. Así, el público fiel de Algeciras Fantástica no solo está degustando una programación cinematográfica y artística de culto, sino que además, pues se abre en paso la palabra, el legado, el reconocimiento, la figura y el tributo con la lectura de parte de su obra, y percibe su presencia, recibe sus mensajes y sus textos trasladados a este auditorio como la Casa Encantada, donde Lovecraft, con sus genialidades y sus miedos, sonará siempre. Y ahora abramos sentidos y emociones para que por estas paredes vuele la palabra escrita de nuestro mítico invitado literario, convocando a la cultura, la fantasía, los sueños, los terrores y sus manifestaciones, como parte vital de Algeciras Fantástica 2018. Que sigue superando retos y fronteras y que hoy, desde el epicentro cinematográfico y literario de las artes fantásticas y de terror, en las voces de narradores y poetas, hablan para una ciudad que expectante siempre escucha. Sigan encendiendo, pues, con su imprescindible presencia todas las luces de Algeciras Fantástica y disfruten, como nosotros esta tarde, de este tributo literario a Howard Phillips Lovecraft y también del resto de la variada y atractiva programación de un evento internacional, como decíamos, de primer orden. Muchísimas gracias por vuestra complicidad, por vuestra asistencia una vez más, compromiso y cercanía y cariño con el que siempre asistís a los eventos de Algeciras Fantástica. Que sea para todos y para todas una nueva jornada inolvidable de Algeciras Fantástica 2018. Nada más y muchísimas gracias. Le doy la palabra a doña Inmaculada, la delegada del rector de la universidad. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues la Universidad de Cádiz, junto con el Ayuntamiento, potencia y pretenden seguir trabajando por la cultura, porque este Festival de Artes Fantásticas reúne pues todos los palos de la cultura. Como ya ayer empezamos con proyecciones de cortos, aunque no entraban en concurso, y seguiremos, hoy es cuando comienzan, pero como ya sabéis, este Festival de Artes Fantásticas no es solo un festival de cine, sino, como veis, pues de literatura, de artes plásticas, etc. Bien, pues hoy, como todos los años, desde que comenzó, yo creo que esta segunda edición de Algeciras Fantástica, hace ya 6 años, siempre se rinde homenaje a alguno de los grandes. Este año toca la Craft y, bueno, yo poco voy a decir de ello, porque es verdad que
los verdaderos protagonistas de este acto pues son los que saben realmente de este autor y son los que vienen trabajando y colaborando siempre en este sentido. Por eso, pues en principio doy las gracias a todos, compañeros de la mesa, y por supuesto a todo ese público que siempre estáis aquí con Algeciras Fantástica. La Universidad de Cádiz sigue y seguirá apostando por este formato, que es lo que hace grande a Algeciras Fantástica y sobre todo la hace diferente. Y hoy pues comenzamos ese acto con este tema literario que continuará en los siguientes días con las presentaciones de diferentes libros. Y nada más que daros las gracias a todos y le paso la palabra a Ángel Gómez, que es el que va a coordinar esta mesa en donde van a hablar los entendidos. Sí, se oye bien, ¿verdad? Bueno, queridas delegadas, compañeros de mesa y amigos todos, pues sí, una jornada más en Algeciras Fantástica se viste de literatura para hacer ver que no solo nos interesa el cine, desde la nueva andadura, pues tenemos, como ha dicho mi compañera, nos preocupaba todas las parcelas del arte de la fantasía. Cuanto más amplio, más difícil es la apuesta, pero más fascinante y más apasionante resulta, porque estoy convencido, y viendo a los que estáis aquí, hoy venís por las craft, está claro, más que por Algeciras Fantástica, muchos por las craft, porque en un momento de vuestra vida pues lo descubristeis, normalmente joven, como ocurrió a mí, y claro, empezamos con este espacio de literario con Becker, tiramos mucho, es que la tierra tira mucho, sevillano, y con Becker, pero nos hemos ido acordando de autores muy importantes, Poe, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, Herbert George Wells. No olvidemos que es un certamen para la fantasía, no solo para el terror. La ciencia ficción tiene también sus contemplaciones. Y es decir, que Lovecraft, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que junto a Edgar Allan Poe son los más grandes referentes en el relato corto de horror de todos los tiempos. Sí, los eruditos, que algunos hay aquí que os conozco, me vais a decir Monte Roth James, me vais a decir Sheridan Le Fanu, Jean Ray o John Flanders, y vamos a empezar a citar ejemplos de autores importantes dentro de la génesis del horror literario. Pero qué duda cabe que los dos faros que iluminan, y los dos son americanos, porque la literatura fantástica era más irlandesa, más de las islas británicas, que no de América, sin embargo, sin tradición, sin historia. Sin embargo, es curioso que los dos autores que más nos han sobresalido han sido ellos. Y curiosamente autores que todos morían con 40 y tantos años, igual que le pasó a Becker, Poe, Lovecraft igual. O sea, no sé, tenían una vida tan intensa, en este caso con cáncer, pero vivían tan intensamente que yo creo que ese romanticismo exacerbado lo llevaba pronto a la huesa. Ya digo que son los grandes referentes. Lord Dunsany y Arthur Machen son dos nombres referentes en la literatura que dan pie a las obsesiones de los universos Lovecraftianos. Son los grandes referentes anteriores a él. De hecho, se ve la huella de los mitos del Cthulhu en estos autores. Y influencia, pues mucho más. La influencia fue Robert Howard, ya sabemos que también es autor de fantasía heroica. Clara Ashton Smith, por ejemplo, también. August Derleth. Si me olvidara de August Derleth, cometería un error muy grande, porque él acabó algunos de los cuentos inacabados del maestro. Ahora mismo me estoy acordando, por ejemplo, de La habitación de los postigos cerrados, o, por ejemplo, El día de Nanum Wentworth, que es espeluznante. O sea, son aquellos relatos que quedaban incompletos y él, o esbozos, y August Derleth lo hizo porque la importancia de las craft es que yo lo descubrí con 14 años de edad y estaba mirando la fecha de estos tomos, de estas ediciones de acervo, que creo no equivocarme, que esto es lo mejor que se ha editado en torno a las craft en la historia bibliográfica española. Estas ediciones, estos dos tomos de acervo. Ahí descubrí desde relatos cortos como Los gatos de Ultar a relatos de mayor extensión, porque recordemos que Howard era más adicto al relato corto que a la novela, y las novelas son cortitas. El caso de Charles Dexter Ward, por ejemplo. Bueno, tenemos las obras sobre Innsmouth, Las montañas de la locura. Yo cuando empiezo a rememorar artículos me quedo solo, El inmortal, El innombrable, En la cripta, La tumba, Los gatos de Ultar, Las ratas en las paredes, Sueños en la casa de la bruja, El color de Allende del espacio. Esa era mi favorita siempre. El día que descubrí
El color. Sí, va a decir el resurreccionista y el que ha dado pie, todos los que han dado pie a las películas, Herbert West. Es que son tantos títulos que podríamos estar haciendo horas y horas de programas de radio hablando sobre las craft sin detenernos. Incluso después algunos amigos van a referir a la faceta en poesía de las craft. Es un personaje muy complejo, creador de lo innombrable. De hecho, lo ambiguo. O sea, las craft se nutría de los ambientes sórdidos y opresivos que ya dominaba Edgar Allan Poe, con anterioridad a él, ¿no? Pero lo utilizaba creando una atmósfera distinta. Ya no es la amada muerta que retorna como un espectro de la sombra, siempre esos horrores, el horror de la mente, Demons of Mind, los diablos que tenemos en la mente y que atormentan, son esos personajes de Poe, y el horror nacía interiormente muchas veces. Las craft hablan de un universo exterior que habla de primigenios, del inicio de la creación de la humanidad, mucho antes, y de unos horrores ocultos que pensar en ellos ya te hace quitarte el sueño. Y en ello le venía formidable utilizar términos raros, escritos de manera rara, chutlu, con 2 H por ahí intercaladas, y sonaban rarísimos. Muchas veces tú dices, ¿entre qué? ¿Cómo lo pronuncio? ¿Como English o como español? De todas formas, hasta para el English tiene problemas en las pronunciaciones, porque él quería dejarlo todo como una manera indefinida, muy ambiguo, la ambigüedad. Y en este caso ambigüedad no es un término peyorativo, porque todavía recuerdo un conflicto que hubo hace muchísimos años cuando yo era adolescente, que alguien decía, ¿estás tratando de ambiguo al maestro? Y le decía al periodista, no, la ambigüedad en este caso es una virtud, no es un vicio. Y todos los que hemos conocido, hemos leído las clases, sabemos perfectamente a lo que me estoy refiriendo. No es algo inacabado, definido por falta de talento, de intenciones, sino que la propia intencionalidad es dejar abiertos esos universos, esa fisura que te hablan y te susurran en la oscuridad de cosas terribles. Y ahí donde queda, muchas veces el terror queda cuando acaba el relato y te quedas pensando en lo que hay, lo que ha propuesto Warfield y Lovecraft. A mí me produce mucha fascinación, siempre me produjo mucha fascinación, y mi biblioteca está atestada de libros de Lovecraft, hasta tal punto, me lo he traído, no he dicho apártalo porque no es el protagonista, pero esta novela que se publicó el año pasado mía, Cristal de Fuego, esto es un spoiler decirlo, pero bebe mucho de los mitos de Cthulhu y todo eso. En esta escuela de los mitos de Cthulhu, Sprance Le Cambre, estoy acordándome cada vez de más autores que entraron en el círculo de Lovecraft, y hay anécdotas muy interesantes. El propio Robert Bloch, que casi todo el mundo lo conoce como autor de Psicosis, sin embargo era integrante de la escuela de Lovecraft. Y fijaros bien en el detalle que los propios monstruos que creaban eran anagramas y juegos de palabras. Hay un monstruo, y antes lo estaba contando aquí con mi amigo Blas, que se llama Bob Bloch. Bob Bloch es Robert Bloch, haciendo juegos de palabras, y se inventaban personajes, criaturas de otras dimensiones, jugando con los propios nombres de ellos. Es un universo fascinante, metaliterario, y yo creo que vale bien la pena estar hoy aquí reunidos para rememorar a Howard Phillips Lovecraft. O sea que ya a partir de este momento lo que me ceso de introducir, porque sería una introducción interminable por todo lo que merece este autor, pero creo que ya vale la pena de oír lo que mis compañeros de mesa tienen preparado para todos vosotros. Daros las gracias por la asistencia y vamos con las Lovecraft. Tiene la palabra Jorge Sánchez, que creo que nos va a hacer un esbozo en plan bibliográfico sobre la vida del autor de Providence. Exactamente. Buenas tardes a todos. Agradecer la asistencia a los presentes un año más, este tributo literario. Se me escucha bien, creo, ¿no? Que está dedicado a una de las figuras más influyentes de la literatura fantástica y de terror. Mi ambiciosa pretensión, como la de otros años, es que salgan de esta sala inoculados por el virus de la curiosidad, por conocer su obra, y si pueden propagarlo endémicamente, pues mucho mejor. Porque la producción literaria del autor nacido en Providence, que vivió casi toda su vida allí y murió allí, pues merece ser disfrutada. Lovecraft fue fruto de la unión de unos padres mentalmente enfermos. Y no solo lo digo porque ambos sufrieron las secuelas neurológicas de una enfermedad de transmisión sexual, que fuera sífilis, sino también en el sentido educacional, tanto social como religioso. Descendiente directo de los primeros colonos ingleses que se asentaron en Rhode Island, Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, su educación fue tendente al enclaustramiento,
lejos, apartado de otros niños ajenos al círculo de las buenas familias de origen anglosajón en los Estados Unidos. Fue tachado de racista, de misógino, de clasista, de homófobo, de antisemita, pero su hipnótico poder del lenguaje y su original imaginación han hecho que, a pesar de estos impedimentos, hoy se reverencie a un nivel comparable con el dios de la novela que él mismo atribuyó, Edgar Allan Poe. Dijo un filósofo coetáneo de Lovecraft que lo que no puede ser dicho, más vale callar. Y esta frase podría ser, en cierto modo, el lema del truco estilístico más peculiar del autor. Para este, la fantasía desemboca siempre en lo indecible. Las palabras se agotan mucho antes de que la imaginación pura haya concluido en su fulgurante viaje. Nos hablará de monstruos con nombres impronunciables, con historias contadas de un modo pausado y minucioso. Y en el siguiente ensayo intentaré, con mayor o menor acierto, relacionar sus vivencias con la obra como poeta, como novelista, como ensayista y autor de una profusa producción epistolar, que escribió una docena de relatos cortos y un puñado de obras de mayor extensión, publicadas en revistas pulp en aquella época como Weird Tales, sensacionalistas y estigmatizadas mientras vivió. Estos responden, como saben, al reto planteado por Ángel, como todos los años, de compactar en muy pocos caracteres, en Word, la vida y la obra del autor. Así que, sin más dilación, procederé a leer lo escrito. El ensayo se titula H.P. Lovecraft, el solitario profeta del horror cósmico. Howard Phillips nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en un seno familiar de rancio abolengo neoinglés, ascendencia que determinaría su anglofilia, que a los 3 años, tras fallecer su padre por neurosífilis, su crianza pasó a manos exclusivas de su sobreprotectora madre, sus tías y el abuelo materno. La mentalidad clasista familiar le produjo un aislamiento social, empeorando su creciente neurastenia. Niño prodigio que se apasionó por la química, la astronomía y los clásicos grecolatinos mientras leía obras en la biblioteca de su abuelo. Con la muerte de este en 1904, empeoró la economía familiar, resintiéndose su estado nervioso, hasta el punto de abandonar sus estudios en 1908 antes de graduarse. Prácticamente autodidacta, desde entonces, los años siguientes los dedicó a la poesía y al ensayo, destacando en este último en el periodismo amateur, relacionado sobre todo con la astronomía. A los 15 años comienza a escribir relatos de horror inspirándose en su admirado Edgar Allan Poe. El corte poiano marcará su etapa gótica en obras como La Bestia, Un aislamiento en 1905, La tumba en 1917, Dagon ese mismo año o El extraño años después en 1921. En 1921, tras fallecer su madre por problemas neuropsiquiátricos, Lovecraft mejoró en su vida social. Se reeditaron sus historias, amplió su producción epistolar carteándose con aficionados al género y frecuentando actos literarios. En uno de ellos conoció a quien sería su futura esposa, Sonia Green, en 1924. La pareja se trasladó a Nueva York, permaneciendo allí hasta que, tras su separación, regresara a Providence en 1926. Como decía, a partir del 1920, durante su otra etapa, la etapa onírica, claramente influida por Lord Dunsany, nos deleitará con historias desarrolladas en una región ficticia bautizada por él como Dreamland. Relatos ambientados en arcaicos mundos mágicos, similar a lo que a J.R. Tolkien, pero más cercano a las leyendas mediterráneas, con obras como Polaris en 1918, Los gatos de Ultar en 1920, Los otros dioses un año después, La búsqueda onírica de la desconocida Kadath en 1926 o el caso de Charles Dexter Ward en 1927,
ilustran bien este periodo. Con El grabado de la casa, en 1920, comienza a escribir historias encuadradas en su Nueva Inglaterra natal, pero modificándola para incluir escenarios de su invención, como la famosa ciudad de Arkham, las regiones bañadas por el río Miskatonic o el puerto de Kingsport. En su obra Herbert West, Reanimador, en 1922, nos presentará la ficticia Universidad de Miskatonic y con su obra El ceremonial, en 1923, a una de las primeras del ciclo sobre Cthulhu. En 1923 debutó en la recién fundada revista Pulp sobre fantasía y terror Weird Tales, publicando Dagon. En 1927 escribió Historia del Necronomicon y El color que cayó del cielo, una de sus obras favoritas junto a la música de Erich Zahm en 1921, y analizaría el terror gótico en el ensayo El horror sobrenatural en la literatura. A partir de entonces llegaría la etapa de los mitos de Cthulhu, sentando las bases con la llamada de Cthulhu en 1926, El horror de Dunwich, 1928, y La sombra de Innsmouth, en 1931. La impronta de Arthur Machen marcará este ciclo en el que el desarrollo de los dioses primordiales, como razas pobladoras de nuestro planeta en tiempos remotos, su expulsión de él y el acecho constante desde el exterior con la intención de recuperarlo, constituye el pilar fundamental sobre el que se sustenta todo el horror cósmico estrenado por Lovecraft y complementado por otros autores del conocido círculo de Lovecraft, como Robert Bloch, Robert E. Howard y August Derleth. Debido a que comenzó a escribir relatos más extensos, Weird Tales ya no le publicaba tanto. Así que para subsistir económicamente, asesoraba y revisaba historias de otros autores, incluso reescribiéndolas, total o parcialmente, en muchos de los casos. En 1931, con la obra En las montañas de la locura, demostró cómo el género de ficción científica podía servir para explicar su visión acerca del insignificante lugar que la humanidad ocupa en el universo. Antes de que se desinteresara por escribir relatos, debido a su cáncer intestinal, concluyó obras como Los sueños en la casa de la bruja, en 1932, El ser en el umbral, 1933, y El morador de las tinieblas, en 1935. Finalizando este año, 1935, planteó la gestión de su legado literario, redactando unas instrucciones en caso de fallecimiento y un meticuloso diario de muerte, hasta que su fallecimiento, el 15 de marzo de 1937, a los 44 años. Tras su óbito, prodigaron los tributos literarios, fundándose incluso editoriales como Arkham House Publishers, que publicarían recopilaciones de sus obras a partir de entonces. Con su estilo barroco, evolucionó al estilo gótico clásico del género a uno obsesivo, repleto de ancestrales sapiencias prohibidas, contenidas en misteriosos tratados, y de civilizaciones amenazadas por influencias alienígenas. Sometió a personajes a la inexorable culpa atávica, a la imposibilidad de escapar del destino y a lo arriesgado del mal uso de la ciencia. Así, el enjuto y solitario genio de Providence, con su extenso cosmos de abominaciones y nuevas mitologías, sentó las bases de la moderna literatura de horror y lo macabro. Muchas gracias. Gracias, porque a continuación tengo la palabra yo, pero debería tenerla Miguel Ángel Plana, que como yo es ensayista y escritor de terror y ciencia ficción, valenciano, y teníamos pendiente de que programado que viniese este año con nosotros, pero por cuestiones de salud, maldita salud, esa que a veces nos impide, pues no ha podido venir. El hombre, ha pedido disculpas porque además él es miembro del jurado de microrelatos, como bien sabéis.
y su ilusión máxima es estar ya un año por fin con nosotros aquí viviendo Algeciras Fantástica. Así que leo su aportación, que es muy curiosa. Se titula Ace, P, él y los reptilianos. Cuando iba al Insti, mis lecturas favoritas pasaban por Hermann Hesse y su existencialismo casi nihilista que reforzaba la búsqueda de mi propio yo. Muchos jóvenes de aquellos años lo tuvieron como buque insignia. Paradójicamente, éramos los mismos jóvenes que luego descubriríamos sorprendidos el vacío cósmico lovecraftiano. Aparentemente nada que ver, pero hay que leer entre líneas. No sé si la conjunción de ambos elementos acabó eclosionando en mi fascinación por la ufología y la parapsicología, sobre todo conectando con las extrañas ideas de Erich von Däniken y sus teorías sobre los astronautas de la antigüedad. Faltaba mucho para el llamado boom de los reptilianos. Si bien diversos autores y textos fueron los inspiradores de la obra de Däniken, el suizo se hizo especialmente más popular con su extravagante pseudohistoria más cercana a los relatos de ciencia ficción que a la realidad. Aunque erróneas, aquellas ideas hicieron que mucha gente se cuestionase verdades inmutables. En cierta medida, el afán de conocimiento cambió la forma en la que muchos veían al mundo, la historia y la religión. Igual que años después haría Clive Barker, otro renovador del género, Lovecraft da un giro al panteón mitológico tradicional de cualquier cultura, haciendo hincapié en la monstruosidad y malicia de dichas divinidades, y cambia radicalmente la conocida historia bíblica de la lucha entre ángeles y demonios. Según la retorcida nueva mitología, sistematizada por el San Pablo de la nueva doctrina, August Derleth, primero estarían los antiguos, con mayúscula. Estos, provenientes de otras dimensiones, del mismo universo conocido o no, llegaron a nuestra tierra, o ya habitaban en la misma y esclavizaron a las primitivas criaturas que la poblaban, o también, posiblemente, fueran producto de sus malévolos experimentos. Otra raza, los primigenios, enemigos declarados de los antiguos, llegaron para derrotarlos y ocupar su lugar. La humanidad invocó a sus propios dioses, los arquetípicos, que con su ayuda y el uso de la magia consiguieron derrotarlos y encerrarlos en distintas prisiones interdimensionales, sellando los accesos con talismanes protectores. Desde entonces, el esfuerzo por conseguir liberarlos por parte de distintos dioses y sus marionetas humanas, y para recuperar el control perdido, se convierte en el leitmotiv de la obra de Lovecraft, que, cual profeta o mesías, gesta una nueva religión con múltiples sacerdotes y discípulos, e incluso con un libro santo. Es curioso pensar que todo este movimiento, coincidente con nuevas ideas políticas y sociales surgidas y antepuestas también desde la Segunda Guerra Mundial, responde a una falta de fe ancestral y una desesperada necesidad de hallar sentido al devenir y el sinsentido. Quizá también la necesidad de nuevos preceptos, con sus enviados y sus textos, ante el mismo caos reptante de la modernidad, sea el sustrato base de la alegoría reptiliana. Los pasos previos se dan en los 70, con el auge de una nueva conciencia de influencia orientalizante surgida del hipismo y la contracultura de los años 60. La ufología, la parapsicología, la New Age son las nuevas religiones, incluso con sus propios mártires, como el mismo Lovecraft o Robert Erwin Howard bajo el influjo de Cthulhu. Divulgadores como Salvador Freixedo o David Icke han extendido las ideas de la conspiración reptiliana a través de títulos tan pintorescos como La Granja Humana, Hijos de Matrix, Defendámonos de los Dioses, El Mayor Secreto, Teofnilogía, El Origen del Mal en el Mundo. Cuando Erich von Däniken, el típico pícaro, estafador y bon vivant, comenzó a publicar sus primeros artículos en 1968 hasta dar forma al borrador que vería la luz como Recuerdos del Futuro, haciéndonos creer que había estado en todos aquellos lugares, faltaban pocos años para que otra conspiración destapada por el azerbaiyano Zakaria Sitchin, a partir de una interpretación muy sui generis de ciertos textos sumerios, viera la luz. Los dioses aliens ya no solo intervenían en los asuntos humanos, directamente los manipulaban. Nibiru, Anunnakis, una raza alienígena, habría venido a la Tierra para buscar materia prima para su propia supervivencia. Manipularon genéticamente a los primitivos humanos para crear esclavos que trabajaran para ellos.
una facción del mismo grupo de aliens quiso liberar a esos esclavos. La raza destronada viviría oculta entre nosotros, los llamados reptilianos, a la espera de volver a retomar el control en el enfrentamiento final. Moviendo los hilos, mientras tanto, haciéndonos vivir una realidad virtual. La influencia de la cultura del ocio, sobre todo en el cine, de este caldo de cultivo, como si de advertencia simbólica se tratara, es fácilmente reconocible en las tramas de la saga Alien, la serie televisiva V y los universos de Stargate o Matrix. Todo esto no hubiera sido posible sin la imaginación del soñador de Providence, Miguel Ángel Planas. Pues nada, gracias Miguel Ángel desde la distancia, ya te tendremos aquí. A continuación nos deleitará Carmen Sánchez. Buenas noches y muchísimas gracias por la asistencia. A mí me parece, el mundo de lo que trae me parece un mundo fascinante y se ha hablado muchísimo sobre la narrativa de este gran autor, como aquí los expertos nos están contando. Pero la verdad es que su obra poética también nos llena de fascinación. De los 36 poemas que componen Hongos de Yugot, he elegido 3 que, aunque la crítica los separa, a mí me parecen una trilogía. El primero, titulado El libro, se me antoja la introducción que va a enganchar al lector de esta forma. El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido en un laberinto de viejas callejuelas junto a los muelles. Imaginaros ya cómo empieza la historia. Después en el segundo poema, que es Persecución, yo creo que ese primero sigue, que no me he traído los poemas para leerlos. En primer lugar, porque me parecía que iba a alargar mucho esto, y en segundo también porque la verdad que me estaba costando trabajo de imprimirlo. Pero les pongo nada más que las primeras palabras. La segunda parte, que es Persecución, sigue con la intriga, pero además ofrece otros misterios que se ven claramente en el verso que dice: ventanas sombrías y furtivas de tambaleantes casas de ladrillo espían extrañamente mi paso apresurado. Junto con el tercer poema, La llave, que tiene un final abierto para seguir imaginando y dando forma a la vivencia que estamos llevando a cabo. Dice, entre otras cosas: tenía el libro que indicaba la vía secreta para atravesar el vacío y las pantallas suspendidas en el espacio que mantienen a raya a los mundos sin dimensiones. En este punto, el lector casi olvida que está leyendo poesía y se mete de bruces en la trama para terminar imaginando más allá de lo que narra el último verso, que acaba así: la llave era mía, pero mientras estaba allí sentado, musitando, vibró la ventana desde el desván bajo una leve presión. Como ven, nos introduce en un misterio y nos va contando una historia del mismo modo que la narrativa, pero quizá en la poesía lo que nos deja una ventana abierta para que nosotros imaginemos. Otro descubrimiento singular para mí ha sido el poema Naticana, traducido al castellano por el mexicano Emiliano González Campos, incluido en la antología titulada El libro de lo insólito. Resulta sorprendente porque está escrito en verso libre, algo que él detestaba porque él quería todo muy controlado, ¿no? Sin embargo, este poema está escrito en verso libre. Y además encierra una historia de amor, porque aquí los compañeros le han calificado, bueno, pues sobre todo de racista, de un montón de cosas, pero aquí resulta que nos habla de amor. La historia que cuenta el poema es un mundo ficticio donde habita una hermosa doncella. Menciona los jardines de Sais, donde florece el napolón blanco, donde fluyen arroyos sin murmurar desde las cavernas de Catos. Dice el poeta que allí germinan los espíritus calmos del ocaso. Es un mundo de soles raros y extraños planetas y una especie de luna llamada Banapis.
En el atardecer caen los vapores blancos de Yabón y en ese remolino de vapores aparece la bella Naticana, la amada desde antes del tiempo no nacido, según dice. Todo sucede en un marco idílico hasta que aparece la estación Daznin, con todas las maldades que trae consigo. Aquí ya empieza el misterio y las maldades que nos crean ese mundo ficticio. Todo este universo se vuelve rojo. Solamente en sueños aparece la pureza de Naticana, que solo podrá ser contemplada ya desde la muerte. Y para entrar en ese trance es necesario tomar un trago de Pantotis, un brebaje que le conducirá al sueño eterno y por consiguiente al amor de Naticana. Como están viendo en la versión poética, a mí me parece fascinante y digna de investigar más sobre ella. Gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación, mi hermano Juan Emilio, pues como es habitual en él, el tributo es en forma de poesía. Tiene un poema preparado para leernos ahora. Buenas tardes. Yo he querido, como muchas veces, fundir el universo de Lovecraft con mi universo poético y basándome en los poemas que Carmen ha estudiado, yo he creado estos versos que he titulado Versos de horror cósmico y pesadilla. Más allá del muro del sueño hay una abertura que comunica el actual momento con el pasado más remoto de nuestra mente primigenia. Tú, amado Howard Phillips Lovecraft, siempre supiste ver a través de ese vórtice que nos vertebra con nuestros más primitivos ancestros y con nuestros más pertinaces miedos y obsesiones. En tu arcana biblioteca existían libros prohibidos, cuyos únicos ejemplares solo tú poseías: el Necronomicon del árabe loco Abdul Akzaret, el anónimo de Vermis Mysteris, el Liber Ibonis o el desasosegante Cult de Ghost, escrito por el perturbador conde Terlet, los cuales te llevaste a la tumba solo para tus ojos casi abisales. Son tus poemas puertas que nos trasladan a mundos desconocidos, más allá de los límites de la razón, a salvo de las miradas de los humanos. De allí llegaron a tu mente privilegiada Unda, la novia del mar, de ese mar del que tú desconfiabas siempre por ser una caja de Pandora que nadie vigilaba suficientemente, y aquellas sirenas portuarias que sembraban el pánico entre los mozos de los muelles, con sus voces de ultratumba tan desconcertantes que venían de más allá del zodiaco. Nos advertiste también de lo que podía traer la luna, a la que tú odiabas porque en noches profundas brillaba sobre un mar de desolación y sobre sus olas pendían extraños perfumes que nos llevaban a la demencia con sus narcóticos efluvios y sus halos evanescentes que ya excitaron a hermanos de sensibilidad como nuestro Gustavo Adolfo Bécquer. Pero si hay un poema que me turba hasta el pánico, ese es el libro del que nos ha hablado Carmen. Un libro que contiene palabras venidas de ultramar y que te llevan a los arrabales de la risa. La risa, que es la defensa más terrible que tenemos contra lo arcano, lo ignoto y lo perverso. La trampa de la risa que te pasaporta a la locura y a la implosión de los sentidos que estallan hacia nuestro cerebro, devastando las neuronas y dejando hueco el cerebro para que puedan penetrar en él seres ancestrales que llenarán el baldío terreno con unos pensamientos tan ajenos al humano que nos convertirán en criaturas cuyas raíces proceden de un mundo más allá de lo terreno y sus cánones obsoletos. Lovecraft,
amor y arte son los términos que componen tu singular apellido. Amor a lo abyecto que tú convertiste en arte. Qué impagable tributo a una humanidad que no supo o no quiso escucharte suficientemente. Muchas gracias. Gracias. También, como es habitual, nuestro amigo Juan Luis Helguera tiene preparado un trabajo conferencia que habla sobre el cine que adapta la obra y también el universo de las Craft. Cuando quieras, amigo. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Hacer una pequeña semblanza sobre las adaptaciones, la transcripción cinematográfica de la obra de Lovecraft. Es muy diversa, no tiene homogeneidad, no generó una escuela como otros autores, como puede ser Poe, por ejemplo, pero es extensa y la verdad es que me puse a escribir y cuando me he dado cuenta creo que me he excedido un poco de lo que habíamos hablado. Pero bueno, vamos allá. Una pequeña introducción primero y ya luego entramos en las adaptaciones como tal. La literatura de H.P. Lovecraft engendra mitos y cultos arcanos que desafían toda lógica y nos sumergen en universos indescifrables para la razón. La interacción de sus personajes con esos mundos ocultos y complejos los arrastra a estados de enajenación cercanos a la locura, haciéndolos dudar de su propia cordura. El imaginario del autor se preña de dioses ancestrales, con nombres impronunciables o entidades terroríficas provenientes de planos dimensionales o metafísicos únicamente accesibles desde portales recónditos, inducidos por idolatrías paganas. Seres monstruosos, de aspecto carnoso y visceral, con amenazantes tentáculos que acechan en las sombras de un horror sugerido como representación latente del terror a lo desconocido. La naturaleza impenetrable de la ficción literaria del escritor norteamericano, con la esencia del terror cósmico que impregna muchos de sus escritos, convertía su obra en una fuente difícil de adaptar al ámbito cinematográfico. Alejado de las tendencias que seducían al público en la época de su eclosión literaria como escritor, la inspiración de sus relatos o novelas nunca encontraría una corriente definida, y los primeros acercamientos a su particular universo se constituyen como piezas aisladas dentro del género fantástico. El devenir de los tiempos ha generado una influencia cinematográfica más afín al espíritu que a la propia letra del autor, resultando necesario establecer una evidente diferencia entre ambas vertientes. En esta primera tendencia se puede definir Kaltik, el monstruo inmortal, de 1959, quizá la primera obra reconocible dentro de su universo. Producción italiana dirigida por dos de los creadores más importantes e influyentes de la historia del cine fantástico europeo, Riccardo Freda y Mario Bava. Historia que nos traslada a lugares exóticos y remotos donde se rinde culto a dioses ancestrales y monstruosos, en una cinta transgresora para su época, con imágenes de gran impacto visual y que se erige como precursora de un cine más explícito y visceral, que se desataría en décadas posteriores. Algunos la proclaman incluso como el primer antecedente real y serio del posterior cine gore, denominado cine gore. Más reconocible en la obra del escritor de Providence, o que con ciertos matices, que ahora definiremos, se encuentra la que está considerada primera adaptación cinematográfica de una de sus novelas, El Palacio de los Espíritus, de 1963. Enmarcada la magistral serie de largometrajes que Roger Corman realizara sobre los cimientos literarios de Edgar Allan Poe, resulta singular que el director y productor, reticente en su momento al atractivo que H.P. Lovecraft pudiera tener para el gran público, dotara de un entorno gótico y fantasmagórico a una, al final, evidente, aunque muy libre, adaptación de la novela corta El caso de Charles Dexter Ward. En su intento por seducir a un público fiel, no resulta menos llamativo, de hecho, que el título original del filme, The Haunted Palace, invoca igualmente a un poema homónimo del otro gran genio literario de terror al que hacemos alusión, como es Poe. Cinta de gran belleza formal que se sitúa entre los mejores títulos de la American International Pictures, a pesar de ciertos lastres técnicos motivados por una producción modesta, como el discutible maquillaje de los mutantes del pueblo de Arkham. Los que han visto la película creo que comprenden el comentario. Papel protagonista para un Vincent Price inconmensurable, como toda en esta época, como en todas las películas que hizo en esta época, y adecuadamente secundado por la cómplice presencia de Lon Chaney Jr. y rostros habituales, aunque menos conocidos, de las producciones del realizador en este tiempo. Apenas un par de años después encontramos la producción británica El monstruo del terror, en 1965, que adaptaba nuevamente de forma licenciosa, como suele ser habitual casi siempre en casi todas las adaptaciones literarias o de la literatura propiamente dicha del autor,
el relato El color que cayó del espacio. Debuta en la realización, de hecho, de Daniel Howler, uno de los colaboradores habituales de Roger Corman, que retoma o toma y despliega un cromatismo visual apabullante en esta película, aunque integrado en un conjunto que se resiente de un diseño artístico en cierta forma excesivo y que desvirtúa la propuesta visual. Protagonismo para Boris Karloff, estrella inmortal del género, que acometía, mermado ya físicamente por la edad avanzada que sufría, aunque con una solvencia evidente y habitual en él, alguna de las últimas interpretaciones de su carrera. El cine británico, a través de la productora Hammer Films, que se encontraba en esta década en un momento de máximo esplendor creativo y comercial, volvería a fijarse en la obra de Lovecraft, para cometer un proyecto menor dirigido por el veterano, aunque irregular y realizador, Vernon Sewell. La maldición del altar rojo adaptaba el relato Los sueños de la casa de la bruja, aunque apostando por una estética contemporánea a la producción y una puesta en escena que naufraga entre el erotismo bizarro y un onirismo visual que se antoja extraído de un viaje alucinógeno motivado por algún tipo de droga. Gran parte del atractivo de la película se confiaba en la presencia de 3 mitos incuestionables y cinematográficos del género fantástico, como son o eran Boris Karloff, Christopher Lee y Barbara Steele, aunque curiosamente no comparten ninguna escena en todo el metraje. Pero ni siquiera la presencia de estos 3 grandes iconos consigue salvar una propuesta con demasiadas dudas y pocos aciertos. Comenzando la década de los 70, Daniel Howler volvería a adaptar nuevamente, parece que le cogió el feeling a las propuestas del autor, una obra del escritor de Providence, Terror en Dunwich, en 1970, con el principio de la década, que muestra una dudosa fidelidad, como ya hemos comentado que suele ser habitual, pero que con una dudosa originalidad con el relato homónimo o casi homónimo, como es El horror de Dunwich. Las diferencias en el título en este caso son mínimas. La cinta mantiene un nivel de interés muy digno, con una realización y puesta en escena solvente, a pesar de la economía de medios. Hay que decir que es una producción del propio Roger Corman, y con unos efectos especiales quizá demasiado austeros para las necesidades visuales de esta historia y del universo lovecraftiano en general. Con todo ello, se mantiene como uno de los títulos más reseñables del universo cinematográfico de Lovecraft a lo largo de la historia, incluso hoy en día es muy reivindicable. El éxito de las nuevas tendencias de la ciencia ficción y el género fantástico en general, a partir de los años 70, ocasionaría el ostracismo cinematográfico de la obra del escritor, hasta bien entrada la década de los 80. Pasaron prácticamente 15 años hasta que vuelve a aparecer como tal el nombre o la historia o los universos lovecraftianos en propuestas cinematográficas. Y serían las apuestas de Brian Yuzna y Stuart Gordon por recuperar ciertos mitos y personajes de Lovecraft, en este caso en su vertiente más cercana a la experimentación científica y la figura delirante del investigador obsesivo, la que despertaría un nuevo interés por la obra del autor. Partiendo de colecciones de relatos como Herbert West, el animador, o Del más allá, convenientemente aderezadas por una generosa dosis cada vez más demandada por un público joven en aquella época de sangre y vísceras, encontramos películas como Reanimator, en 1985, que posiblemente se cumbra como el largometraje de mayor éxito comercial inspirado en la literatura de Lovecraft y que muestra uno de los más fieles y satisfactorios acercamientos a su obra. El éxito de crítica y público ocasionaría una secuela que, con el título de La novia de Reanimator, en 1989, pretendía, en cierta forma, rememorar el clásico intemporal de James Whale, La novia de Frankenstein, de 1935, una obra universal, intemporal y una de las grandes piezas fundamentales y maravillosas del género fantástico de todos los tiempos. Otros títulos, en la propia década de los 80, seguirían la senda abierta por estos creadores, sucediéndose películas de interés y sólida factura visual, como Resonator, en 1986, junto a otras películas más modestas y de dudosa calidad. A modo de ejemplo, y a pesar de mantener cierta dignidad, podríamos incluir en esta última definición títulos como La granja maldita o El innombrable, cintas ya de finales de los últimos años de la década. Ya inmersos en la década de los 90, un largometraje bastante inédito y sin estreno en nuestro país, y que tenemos en este festival de Algeciras Fantástica, recuperaba la fidelidad a la letra y el espíritu del autor en una nueva adaptación de la novela El caso de Charles Dexter Ward, con realización de Dan O'Bannon, reputado guionista de obras capitales del género fantástico. Llegaba The Resurrected, en 1991. Interesante propuesta que conseguía ciertos hallazgos visuales
y aún se mantiene como otro de los títulos indispensables en la filmografía vinculada al escritor norteamericano. A partir de ese momento, el original y reconocible universo literario del genial autor contaría con algunas adaptaciones o acercamientos reseñables o incluso excepcionales, en películas como Necronomicon, El libro de los muertos, en 1993, obra coral de capítulos independientes como Un nexo común, o En la boca del miedo, título esencial en la filmografía del magistral e incombustible John Carpenter, que posiblemente, y a nivel personal, considero la mejor película y la que mejor capta el universo lovecraftiano sin estar basada directamente en ninguno de sus relatos o libros. Ya en el nuevo siglo, y por no alargarlo más, vamos terminando, resulta imprescindible referir sendos proyectos acometidos con financiación propia por la HPLS. La HPLS es la Howard Phillips Lovecraft Society, en adaptaciones de dos obras capitales del autor y que hasta el momento no habían tenido esa adaptación cinematográfica, visual, etc. The Call of Cthulhu, en 2005, y The Whisperer in Darkness, 2011. Acercamientos respetuosos y muy originales que se apuntan a la fotografía expresionista en brillante blanco y negro. Incluso en el primer caso, un mediometraje que apenas excede los 3/4 de hora, se permiten realizar un sentido y loable homenaje al cine mudo. Películas casi inéditas a nivel mundial y que ya se han convertido en obras de culto para todos los aficionados. De hecho, voy a volver a hacer un poco de autopromoción y recordar que The Whisperer in Darkness la tenemos este sábado en proyección en Algeciras Fantástica. Los últimos años, con la difusión de medios y diversificación de la tecnología audiovisual, han permitido la eclosión de numerosas propuestas que defienden o se inspiran en el legado del escritor norteamericano, multiplicándose los títulos que no vamos a ponernos a enumerar aquí. Porque el conjunto de su vasta creación literaria hace mucho tiempo que ya forma parte, con mayúsculas, del imaginario terrorífico colectivo. Muchas gracias. En ese listado que se puede incluir interminable, yo por la memoria de nuestro amigo Pornachi, por ejemplo, la Riz y Valdemar la tendría que citar. Porque sobre todo por él y por la ilusión que le hizo ese proyecto, que lo montó día a día, hasta cómo construyeron el coche de bomberos de época. Eso fue una anécdota. Bueno, eso sería otro terreno, pero por supuesto hablamos de aquí de un esbozo, pero me he aprovechado para recordar una vez más a nuestro queridísimo Pornachi, que fue padrino, no lo olvidemos, cuando se fundó Algeciras Fantástica. Así que sirva la cuña, sobre todo por eso, porque me lo permite. Y como es habitual para terminar, yo también, al igual que Juan Emilio aporta su poesía, yo aporto un pequeño relato que no tiene otra finalidad que rendir el tributo. O sea, un relato escrito, evidentemente, para rendir tributo. No es de estos relatos de autor, que cada uno tenemos nuestros propios universos, que bebamos, obviamente, de los grandes maestros que nos enseñaron y que nos inspiraron. Y el relato se llama La sombra tentacular. La taberna Cross Eyes se hallaba cerca de la zona portuaria, justo al borde de un pequeño acantilado de la bahía Narragansett, apuntando toda su estructura de madera vieja del Atlántico con osadía, con ese orgullo que muestra los humildes ante los poderosos sin escrúpulos. Era el lugar ideal de peregrinaje para almas en pena y tipos andrajosos necesitados de alcohol. Incluso había parroquianos que aseguraban que allí se negociaba con drogas y tabaco de contrabando. El joven escritor había quedado citado en la vieja tasca con un amigo pescador, curtido en 1000 batallas, que andaba deseoso de contarle una historia real acontecida en un pasado próximo. Cuando enfiló a pie el camino empinado que lo llevaba hasta el lugar, ubicado en lo alto de un promontorio, vio la taberna como un edificio destartalado, tal que estuviera empapado en el abundante alcohol ingerido por los clientes, a punto de desmoronarse. La luna llena, con su disco redondo de luz imposible, se recortaba tras la chimenea del establecimiento. Había un árbol seco, de ramas estériles y muertos, que se retorcían como los dedos de un esqueleto artrítico resurgido de la tumba. La lluvia tramaba la estampa, mientras el escritor se protegía con la gabardina y el sombrero de ala ancha. A él le gustaba la siniestra panorámica surgida ante su mirada, algo turbida por el efecto de la lluvia, porque él, como narrador, recurría a ese tipo de atmósferas en sus relatos. Se sintió en su mundo. En minutos llegó hasta la puerta de la taberna y la atravesó oyendo cómo crujía el suelo. Incluso le dio la sensación de que la gasona se había movido con aviso de derrumbe. En la barra solo había 4 clientes desaliñados y enmudecidos.
Dejó de reparar en ellos al ver en una esquina del fondo a su amigo, que estaba sentado y rodeado por el espeso humo de los cigarrillos, acompañado de una botella de ron barato. No recordaba que fuera manco. Se sentó frente a él y, tras quitarse el sombrero para saludarlo, expresó lacónico: «Hola, viejo. Bienvenido. Sé que sabrás sacar partido a un relato por el que me tacharon de loco y borracho. Y si bien es cierto que hago los pesares en alcohol, jamás la mente me flaqueó ante los envites de la vida». A continuación narró, con voz grave y aguardentosa y una sonrisa amarga, un suceso atroz que vivió en alta mar, cuando fue atacado en su pequeña embarcación pesquera por un arquiteutis, un calamar gigante considerado por muchos como una criatura marina mítica. Debía ser un ejemplar hembra, pues gozaría de unos 20 metros de longitud. Los espectaculares tentáculos que surgían de su testa gelatinosa tendrían como 4 veces de largo el manto o saco visceral. Tanto él como sus 3 compañeros lucharon con arpones y bicheros y rogaron a los cielos tormentosos en aquellos instantes que se despejaran para que la luz eliminara las tinieblas. Fue una lucha en defensa de la propia vida y la criatura, herida por los arpones, marchó dejándolos exhaustos y aturdidos. Mientras el escritor tomaba nota sin dejar de prestar atención al relato, el camarero había depositado un vaso encima de la mesa. La tensión de la narración consiguió que lo llenara en 3 ocasiones para ingerir el contenido de golpe, hasta ver su caligrafía torpe y nublada. Y fue justo en el instante final cuando el marinero describió cómo, antes de escapar la bestia, uno de los tentáculos le atrapó un brazo hasta arrancárselo, vio dibujada en el suelo una sombra oscilante de gran tamaño. Desvió la mirada turbia hacia uno de los grandes y destartalados ventanales. Un horror inmenso se apoderó de su mente, ahora dominada por el alcohol. Un tentáculo gigante, pardo y de textura viscosa, penetró por la ventana rompiendo los cristales. Por otra de las ventanas vio un segundo tentáculo aporrear. La taberna crujió y él agarró a su amigo para que, acompañados de los demás, salieran raudos del lugar, un caserón que parecía condenado a sucumbir. ¿Lo viste?, gritó ya en el exterior y bajo el aguacero. «Yo no vi nada, maldita sea, la taberna se derrumba», contestó el pescador mientras los demás corrían colina abajo. El escritor miró la taberna ahora desde la distancia y no encontró ningún calamar gigante, aunque hubiera jurado 1000 veces ante la Biblia que vio los tentáculos entrar por las ventanas para reventar la taberna. En unos minutos, de Kraut Ice no quedaba más que un montón de madera rota y astillada y una polvareda que era mitigada por la lluvia incesante. «Un movimiento de tierra», se dijo en la prensa. Años después, el viejo pescador recibió una carta remitida por su amigo, del que sabía por las noticias que se había convertido en toda una celebridad literaria. Esta terminaba así: «Gracias por confiarme tu historia. Con ella visioné un universo denso y apasionante por crear. Desde entonces, y a pesar de mis pesadillas, mi vida no volvió a ser la misma». Howard Phillips Lovecraft. Ha sido un placer. Yo creo que es el turno de que, sin duda, apasionados por el universo de Lovecraft, no ya preguntar, porque muchos de vosotros sabréis más que nosotros, pero a lo mejor dar una opinión, decir algo sobre el genio de Providence, Rhode Island. Si alguien quiere decir, antes, aquí mi buen amigo Blas me comentaba que quedó atrapado también desde niño por la lectura de Lovecraft y que te daba miedo que ahora por verlo a leer y que no te gustara igual, ¿no? No sé qué resultaría después de 40 años. Es cierto. Yo descubrí a gusto la literatura con este hombre, un amigazo que me lo recomendó. Entonces quedé fascinado, pero como ha llovido tanto, no sé si... Claro. Allí están en la casa de Alianza Editorial, Porcillo, casi desligado y las páginas todas serias. Pero bueno, siguen estando allí. Más lo de Houellebecq, el trabajo que hizo sobre Lovecraft, contra el mundo, contra la vida. Pero bueno, ya han pasado tanto que... Y hay tanto que leer que por ver para atrás resulta un poquito... ¿Alguien quiere decir algo? ¿Un comentario? ¿Hacer una pregunta? No, un comentario solamente como curiosidad. Como comentaste antes, eso que tienes encima de la mesa es la primera traducción que se hizo en España de la obra de Lovecraft.
Tuvo editado el primer tomo del 66 y el segundo creo que del 74. 74, efectivamente. La editorial Acervo. Con traducción de José María Aroca. Sí, señor. Pero la primera vez que se hizo una traducción al castellano es anterior, es del año 46. Fíjate. Se hizo en Sudamérica. Pablo del Molino, que era el dueño de la editorial Molino, que antes de la Guerra Civil se dedicaba a publicar cuentos de Disney y de tebeos de la época, en el 38, como consecuencia de la guerra, se va a Argentina. Y en el año 46, un año después de que Arkham House publicara El que acecha en la oscuridad, la oscuridad, que lo había publicado Arkham House, era una obra escrita por August Derleth. Se hizo una traducción al castellano en la editorial del Molino, pero en Argentina. Lo que pasa es que hay muchos autores que consideran de que El que acecha en la oscuridad no es Lovecraft, es August Derleth. Sobre una idea de Lovecraft. Pero hay otros autores, sobre todo el mejor biógrafo que tiene Lovecraft, que es Hochi, que dice que la primera y la segunda parte de la novela están escritas por Lovecraft. Eso lo dejaré en borrador. Y la tercera, que además chirría un poco en su estructura, posiblemente sí fue escrita por Derleth en el 45. Sí. Un apunte muy interesante el que nos hace, porque es que los sudamericanos y los Novaro y estas editoriales hicieron mucho a favor de la literatura fantástica y de terror. Y Molino y todo eso, las versiones de allá. Y después ya vendrían aquí, obviamente, pero... Sí. Bueno, Molino luego volvió a España en los años 60, pero ya continuó con sus ediciones de tebeos y tal, y Acervo fue la que enganchó, aunque José María Aroca quizá no sea el mejor traductor que hay de Lovecraft. Luego lo editaron, como han dicho, Alianza Editorial, EDAF también, tiene buenas traducciones, pero Lovecraft es difícil. Y eso que está diciendo de Baudelaire es cierto, porque el Día de Nano Wentworth, por ejemplo, parece más un relato de Poe que de él. No existe nada de esos horrores, sino él más el habitual, ¿no? Y viene al final el esqueleto rebotado, todas las piezas rebotan por las paredes buscando a la víctima. Es una exquisitez casi de Dos Santos, ¿no? Que Lovecraft tuvo una gran relación con un montón de gente que luego siguieron su obra. La relación fue totalmente epistolar, de cara a cara. Hay muy pocas relaciones. Algunas fotos que han salido por ahí, por ejemplo con Aston Smith, que es una de las que he puesto ahí. Entonces quizás ellos no llegaron a captar exactamente la cosmogonía, la idea del propio Lovecraft. De hecho, por ejemplo, el tema de los mitos de Tulu está inventado después de Lovecraft. Lovecraft escribió La llamada de Tulu, personaje de Tulu, pero después se agrandó. Los mitos de Tulu es una cosa que se inventaron muchos años después, todo este grupo de y el Necronómico, que es uno de los libros más dichos, más usados, que yo he conocido a personas, pero con formación universitaria, que llegaban a sospechar que era un libro que existió realmente, y el tal Abdullah Larred no dejaba de ser anagrama de otros nombres históricos. O sea, sobre eso hay auténticos mitos. Invento genial, en el cual llegó a convencer a todos sus lectores de que Alacif, el Necronomicon, su verdadero nombre es Alacif, que es el sonido que tienen por la noche en el desierto una serie de abejorros, que era un libro real. Y ahí queda. E incluso quien comentaba a mí que Aire Frío le parecía otro relato de Poe. Aire Frío también es un relato que queda muy emparentado con el caso del señor Valdemar. Si nos fijamos bien, son dos relatos hermanos. O sea, es que él bailaba desde la influencia de Poe, como estamos hablando, hasta que llegó las raíces suyas, separarte, exactamente, pero aún así perduraba, porque en La Cripta, en uno de los relatos más terribles que yo he leído, en el que se basa de que un señor se queda enterrado en una cripta, y resulta que hay dos seres que acaban de enterrar, dos muertos, y uno era un canalla. Entonces resulta que había un juego con las cajas, y le decía, la caja buena para el que murió bueno. Y al otro, pero la caja no cabía, razón, le tiene que amputar las piernas allí para que entre en la caja. Un atroz. Lo malo es cuando se da cuenta que la llave está, se la ha perdido, no puede salir de la cripta y tiene que salir por un ventanuco, y al apoyarse en la caja, no llega, pone las dos cajas, rompe la caja y al final no sabe si la desgarradura que tenía era de las manos del muerto o de la madera rota. Eso no es típicamente Lovecraftiano, es más de Poe. Y sin embargo iba perviviendo los estilos en paralelo. Incluso hay un relato en que Poe sale el protagonista del relato.
sea que ahí la admiración que tenía hasta que se... Posiblemente cuando Lovecraft deja de tener relación con Wales Tales, que ya en la época está en Nueva York con Sonia Green, él se queda además sin trabajo y quiere volver a Providence, él se separa ya quizás de Poe, que era lo que en ese momento la novela de Poe le solicitaba, y él ya se dedica a hacer lo que realmente él tenía en mente. ¿Y recuerda usted las declaraciones de Randolph Carter? Porque a mí eso me quitó el sueño, un relato tan corto y que me diera tanto miedo, de esos dos amigos que van a visitar una tumba que está abierta, socavada, y lo que quieren es penetrar para ver qué hay, siempre buscando otros mundos. Y lo único que lleva es una especie de teléfono de esto, el hilo, con las dos cápsulas, como los dos danones que hacíamos los niños, para hablar y conducir el sonido. Y ha sido elemental. Y claro, una locura de dos amigos que el otro deja de producir sonido a medida que se mete por esa zona cavernosa. Y al final, después de en el silencio, en un cementerio que está el hombre solo, tú como lector estás solo, con esperando al amigo, que se llamaba Warren, me acuerdo. Termina el relato que después de tanto silencio y tanta espera, se oye solo una voz al otro lado de la línea, una voz cavernosa, gelatinosa, bla, 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 que decía: loco, Warren ha muerto. Y a mí me quitó el sueño. No podíamos sobrevivir, pensaba que venía Warren y al que hablaba y al que susurraba en la oscuridad. Un universo apasionante, señores, y los que estéis aquí que no conozcáis a Lovecraft, estáis perdiendo el tiempo, Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos, Me dicen de la universidad y del ayuntamiento que hay algo ahí, que espera algo. Una sorpresa, te lo paso. Bueno, hola José María Baena, me encanta verte aquí. Te echaba de menos, no sabía que tenías que estar por aquí. Habrás visto también la exposición, ¿no? No, que estaba hoy... Ah, estaba la luz apagada. Estaba apagada y no la he podido ver. No la he podido ver, pues magnífica, del submarino, ya la verás. Bueno, pues la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento como organizadores de Algeciras Fantástica y por supuesto de todo lo que ello conlleva, en concreto de este tributo literario que año tras año pues, se rinde homenaje a distintos autores, bueno, pues quiere dar un reconocimiento a todos estos magníficos y expertos que año tras año se ponen en el papel del autor correspondiente y lo trabajan, lo estudian y nos presentan esa vida, esa obra, incluso, bueno, pues como vemos, Emilio hace una poesía o Ángel escribe un relato. Entonces, bueno, pues la universidad, por sus pocos medios, lo que quiere es dar un reconocimiento y Marusa nos trae aquí Eso es un agradable siempre, ¿verdad? Bueno, siempre. Bueno, no, estando donde estamos, no. Muchísimas gracias.